Qué hule? Sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy vamos a hablar acerca del libro El suicidio de la mente, que propone una teoría acerca del sufrimiento humano y una alternativa para gestionarlo. Y para esto hoy nos acompaña Sergio Reyes, que es autor del libro y es divulgador y practicante de la filosofía mindfulness desde hace 5 años. Es profesor en formación de mindfulness y autocompasión por el Center for Mindful Self-Compassion, un programa que busca fortalecer la compasión y autocompasión con el fin de alcanzar mayores niveles de bienestar. Y ha impartido alrededor de 40 talleres sobre este tema. Ahora que ya sabemos quién va a ser nuestro guía en esta ocasión, es momento de adentrarnos en la dimensión chacrosa. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Jesús, muy bien, qué gusto saludarte, mi estimado Jesús. Muy amable por invitarme a tu podcast, que te quiero felicitar por esta iniciativa que tuviste. Muchas gracias, Sergio. Y, y pues sí, ya otra vez, hace mucho no hablábamos, ¿no? De hecho, también, Sí, 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 desde hace rato. hace Bueno, rato. sí, la vez que te pregunté del libro que había sacado, de hecho, creo que apenas lo habías lanzado ya al público, me Sí, me acuerdo. comentaste que también estabas escribiendo uno, ¿no? Sí, sí, una novelita que está por ahí. Ya la terminé, ¿no? Me falta, nomás no la he publicado todavía, Ah, lo he perfecto. postergado. Nos avisas ahí para leerla. Claro que sí. Sergio, y antes de comenzar a hablar acerca del libro, algo que nunca te he preguntado las veces que hemos hablado, pues de forma normal, ¿no? Tú y yo, Sí. es, ¿qué es lo que te motivó a comprender más tu mente y adentrarte en la meditación y el mindfulness? Y también quisiera saber cómo era tu vida antes de conocer acerca de estos temas. Ah, pues qué buena pregunta. Fíjate que siempre he estado interesado en temas de lo que tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? ¿Por qué Ujú. pensamos como pensamos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Siempre lo he tenido, siempre ha sido una inquietud desde chico. Siempre me interesaba. De hecho, soy ingeniero, pero sí en algún momento pensé estudiar psicología por lo mismo. Ujú. A lo mejor ahí por falta de una buena orientación vocacional, pues no, finalmente no me dirigí hacia la psicología. Este, pero sí, siempre me ha interesado mucho esta parte, como te comentaba, de por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos. Y desde chico me adentré en leer esta clase de temas. Después ahí en el camino me encontré varios amigos, uno de ellos, uno muy querido, Federico Villanueva, Ujú. que él ya traía camino andado con lecturas sobre budismo y él fue el que empezó a platicarme sobre el tema y obviamente ya conocía algo de budismo, pero no tan profundamente. Entonces él ya me empezó a explicar y empezamos a platicar. Siempre hemos tenido esa idea de conversar sobre diversos temas. Y gracias a él fue que me metí más de lleno con las prácticas. Sí, obviamente yo creo que todos estamos en esa idea de, por más bien que nos encontremos, siempre querer mejorar, fortalecer. Cuando no es por uno mismo, pues es por nuestros seres queridos, por nuestros hijos sobre todo. Y de esa manera fue que me decidí a adentrarme más, sobre todo en la práctica, que al final de cuentas es lo que te da te genera un cambio, ¿no? La parte conceptual es bonita, es interesante porque son conceptos nuevos y eso, pero en realidad lo que puede generar un cambio en las personas es la práctica de la meditación. De nada sirve saber mucho si no lo haces, ¿no? Sí, sí, y el budismo es muy congruente en esa parte, ¿no? Habla de que sí tenemos que practicar, es algo que es esencial para desarrollar el budismo. La filosofía es muy padre, es muy interesante, pero la práctica es fundamental. ¿Y en qué aspectos sientes que ha cambiado tu vida en todo este recorrido que llevas desde que empezaste a adentrarte más? Fíjate que sí cambió, puedo decir de manera muy importante la forma como veo la vida, las relaciones interpersonales. Sí me doy herramientas pues para fortalecer esas relaciones interpersonales, para tener un mayor bienestar, obviamente, más tranquilidad, más ecuanimidad. Sí, la perspectiva de la vida me cambió bastante y de forma positiva. Y creo que ya de forma mucho más práctica puedo decir que pues, me ayudó a reducir el estrés, la ansiedad, la depresión, que son cosas que ahorita son factores que están
muy vigentes en todos los seres humanos, sobre todo los jóvenes, ¿no? El otro día escuchaba ahí un estudio muy serio que se hizo y fue un dato que me sorprendió acerca de la depresión, Jesús, que se habla de que hay más muertes originadas por el suicidio que sumadas las muertes por violencia urbana, que aquí en México ya ves que tanto se habla y nos estresamos por toda la violencia urbana originada sobre todo por el narcotráfico, por las guerras y por el terrorismo. Si tú sumas esas tres muertes, las muertes por esos tres factores, todavía no superan las muertes por suicidio. Entonces es un dato que me impresionó bastante porque obviamente el suicidio está muy relacionado con la depresión, ¿no? Ok, qué interesante. ¿Eso es a nivel mundial? A nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Sí, de hecho, algo que me llamó mucho la atención que parafraseaste en tu libro fue del autor del libro Flow. Se llama, ¿cómo se llama? Creo que aquí lo noté. Yo tampoco lo puedo pronunciar. Es un nombre Tiene un bastante apellido complicado. bien complicado. Sí, Pero él decía que bueno, que él pensaba que antes de los Homo sapiens que estaban en un estado de flow, por así decirlo, estaban en el momento casi siempre. sí. Solamente cuando les llegaban estos deseos de cazar, de reproducirse, es cuando se alteraban, por así decirlo. Pero dice que en nuestra actualidad le hemos metido más cosas a nuestra mente que hacen que pues salgan la depresión, las tristezas, todos estos estados mentales que no son óptimos para nosotros. ¿Y por qué tú crees, o más bien, cómo es que se fueron introduciendo estos estados mentales? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, en realidad el libro se basa en dos ideas centrales, el darwinismo y el budismo. Entonces, para mí, el desarrollo del ser humano, como nos encontramos en la situación que nos encontramos actualmente, tiene que ver con la evolución, básicamente. Si por ahí tuviste oportunidad de ver, hago de forma esquemática, desarrollo una idea de cómo se ha desarrollado el evolucionismo, sobre todo en los aspectos principales que son pues, emociones, instintos, mente, conciencia, que es algo fundamental y que yo la separo en el libro Mente de Conciencia. Pero básicamente ha sido un proceso evolutivo, ¿no? Y lo que somos ahora es producto de eso. La mente, dice Eckhart Tolle en su libro también El poder de la hora, ¿no? La mente se ha convertido en un monstruo. O sea, la mente ahí está y fue originada precisamente por algo que comentabas al inicio, por esta idea que yo le denomino la teoría del deseo original, que básicamente es la idea de sobrevivencia que tenemos los seres vivos, de mantener la vida, ese poder inmenso que tiene que ver con la vida, que también de alguna manera lo retoma por ahí Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. Pero básicamente esa es la intención, o sea, tener creo que no hemos encontrado los seres humanos la verdadera razón de estar aquí en el planeta, y eso sería algo que nos tendríamos que abocar. Richard Dawkins lo menciona también. La verdadera madurez para una especie llega cuando encontramos la verdadera razón de nuestra existencia, dice Dawkins, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que tendríamos que abocarnos día a día. Ok. El saber nuestro porqué en el mundo. Sí, pues tenemos toda la existencia enfocándonos en eso, ¿no? Pero me parece que es importante seguir trabajando en esa parte, trabajando en encontrar cuál es nuestra verdadera razón de estar aquí. Existen muchas teorías al respecto, ¿no? Pero pues en el libro intento plantear una de ellas, por qué estamos aquí, y creo que ese conocimiento de por qué estamos aquí nos puede ayudar en automático a ser personas que podamos gestionar de mejor manera nuestro sufrimiento, que ese es el objetivo principal más que nada. Ok. Y bueno, pues ya empezamos a hablar del libro, pero me interesa mucho saber de dónde nace esta teoría del deseo original. ¿Cómo se te fue ocurriendo? ¿Cómo la fuiste planteando? Fíjate, como te decía ahorita, pues sí, soy muy enfocado en la parte evolutiva. Me gusta mucho la psicología evolucionista. Uní esta parte
de la evolución con la psicología. He leído mucho a Freud, a Hegel. Me gusta mucho cómo plantean toda esta parte y esta relación que se puede tener de la evolución humana con la psicología. Ahorita la psicología evolucionista me parece que es un área que ha tenido mucho desarrollo, y pues definitivamente al unir la psicología con la evolución, pues caes necesariamente en esta idea de la sobrevivencia, ¿no? Y si me permites, en alguna ocasión me topé precisamente leyendo textos budistas con un autor que creo que ya te lo he recomendado, Thich Nhat Hanh. Sí. Si me permites, en el libro por ahí hay algo que él escribe en uno de sus libros, me parece que es en el libro de miedo. Si me permites, te lo leo de aquí, Sí, directamente claro que sí. del libro. Sí, dice: en el palacio del niño no necesitabas usar los pulmones, pero después de que nacieras, alguien cortó el cordón umbilical y dejaste de estar físicamente unido a tu madre. Y cuando la respiración de tu madre dejó de aportarte el oxígeno necesario, tuviste que aprender a conseguirlo solo, porque de no haberlo hecho, hubieses muerto. El nacimiento es un hito especialmente doloroso, porque supone el destierro del palacio y el descubrimiento del sufrimiento. Trataste de inhalar, pero el líquido de tus pulmones te lo impedía. Lo primero que tuviste que hacer para respirar fue expulsar ese líquido. Por ello, en el momento mismo en que nacemos, aparece junto al miedo original el deseo original, el deseo de sobrevivir. Thich Nhat Hanh. Entonces, te digo, yo ya traía esa idea, ¿no? Creo que todos de alguna manera nos hemos topado, y cuando hablamos de instinto siempre decimos que los seres vivos tendemos a tratar de sobrevivir por instinto. Pero cuando leí esta reflexión de Thich Nhat Hanh, pues me di cuenta de algo, de que realmente era muy trascendental, más trascendental de lo que podemos pensar. O sea, el ser humano en realidad está aquí con esa idea de mantenernos vivos a pesar de todo, ¿no? Ese me parece que esa es la principal. Si partiéramos de ahí, de ese deseo original, podemos empezar a entender el resto de los deseos, y el libro plantea en ese sentido mucho de las ideas, parte de esta idea de entender bien qué son los deseos, partiendo de este deseo, por decirlo de alguna manera, el deseo madre de todos los deseos. Que es el de sobrevivir. Exacto. Y también, y como tú lo mencionas, de ahí nace también este miedo a morir. Exactamente. Sí, más que miedo, yo siento que es una imperiosa necesidad de mantenernos vivos, porque el miedo es una de las cosas que nos empuja a mantenernos vivos, pero realmente me parece que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene ese objetivo, que nos mantengamos vivos. Y más que mantenernos vivos como seres humanos es mantener la esencia vital que es la vida, ¿no? O sea, mantener esa esencia vital que tenemos en nuestro interior, que es propiamente la vida. Ese es básicamente lo que me parece y lo que trato de plantear en el libro. Ok. Y otra parte que también se me hizo muy interesante es esta parte referente a las tres conciencias. No sé si primero nos pudieras explicar un poco, pero las primeras dos. Ahorita, es que ahorita tengo otras preguntas y ahí es donde quiero meter la tercera conciencia. Sí, la conciencia es uno de los conceptos fundamentales del libro, ¿no? Fuera de este proceso del deseo original que nos mantiene vivos, pues obviamente el hombre, como decía anteriormente, hemos evolucionado. Y toda esta evolución que ha surgido en nosotros, los instintos, las emociones, a lo mejor las emociones y los instintos nos queda más claro que básicamente están hechos y dados para sobrevivir. Cuando ya entra la mente, ya entramos un poco en confusión. Pero si partimos de la teoría del deseo original, la mente está ahí simple y sencillamente para poder mantenernos vivos, para conservar la vida. Y la conciencia también. La conciencia también. La conciencia, en el concepto que manejo y también soportado, como lo explico en el libro, por algunos descubrimientos científicos, aunque todavía hay muchísimo que investigar, no hay nada concreto sobre la conciencia. Es un tema fascinante, pero que hay mucha ignorancia todavía sobre la conciencia, pero pues básicamente trato de hacer un planteamiento muy humilde y basado sobre todo en la experiencia que yo he tenido. La primera conciencia básicamente surge a raíz de que surge la mente, pero prácticamente surge de manera simultánea la mente, y es algo muy básico. Básicamente es
es saber entendernos separados del resto de los objetos que están a nuestro alrededor. Y de ahí surge algo muy interesante porque incluso lo planteo en el libro, porque sobre todo en los últimos años ha surgido este debate si los animales, por ejemplo, tienen conciencia. Y hay un punto muy interesante sobre esto. Las investigaciones señalan que sí tienen cierto nivel de conciencia porque tienen cierto nivel de mente. Si nos basamos en la evolución, que es básicamente mucho de lo que trata mi libro, pues obviamente en un momento llegamos a ser como esos animales que nos rodean ahora, como los gatos, como los perros. Teníamos ese nivel de mente, un nivel de mente muy primitivo y al mismo tiempo un nivel de conciencia. Podíamos vernos separados del resto, ¿sí? Tratemos de analizarlo, aunque a veces es difícil, porque inmediatamente cuando hacemos esos análisis nos atrapa la mente, nos atrapa la conceptualización. Y yo lo entiendo, porque es muy difícil alejarte de eso, pero si en un momento pudiéramos hacer un ejercicio y tratar de alejarnos de la conceptualización, de la razón, podríamos entender un poco o podríamos percibir, si no entender, cómo es que en un momento dado tiene conciencia un animal, ¿no? Un animal de este tipo, un perro y un gato. Y te digo que es un término muy importante, porque de algo que se ha llegado a cierto acuerdo científico es que cuando hablamos de conciencia, también hablamos necesariamente de sufrimiento. Entonces empezamos a ver, entramos en un debate, porque ya empezamos a hablar si realmente los animales sufren o no sufren. En alguna ocasión platicando con un amigo me decía, no, es que los animales no sufren. O sea, pueden sentir dolor, pero no sufren. Y ese es el debate, ¿no? Ese es el debate porque entramos en un nivel de desarrollo ya diferente, que ahora se ha generado, te digo, un debate muy importante por obvias razones, por todo el sufrimiento que generamos a los animales, no solo a los domésticos, sino con todo este proceso de alimentación que tenemos que generar los seres humanos. Sí. Y hasta qué punto generamos sufrimiento por las condiciones en las que se tienen que desarrollar esos animales, ya sean vacunos, gallinas, o sea, lo que sea, ¿no? Todo, si realmente vale la pena tener esa fuente de alimentación para todo el sufrimiento que estamos generando a esos animales. Ese es el primer, digo, habría que entrar en términos más profundos y más detallados. Los invito a que lean el libro. Sí, claro. Pero sí, básicamente el primer nivel de conciencia es ese, ¿no? Cuando nos podemos percibir separados. Y el segundo nivel de conciencia, que ya tiene que ver con el ser humano, no con el resto de los animales, es cuando nos percibimos separados, pero a la vez somos conscientes de que nos podemos percibir separados. Pues, o sea, somos conscientes de nuestra conciencia. Y por ahí pongo un ejemplo del espejo. Uno de los experimentos más comunes que se ha hecho para poder definir si ciertos animales tienen cierto nivel de conciencia ha sido el experimento del espejo. Ponen a un animal frente a un espejo, le pintan una parte de su cuerpo y se dan cuenta si el animal, en lugar de tratar de identificarse en el espejo, se empieza a observar a sí mismo. Entonces se dan cuenta que sí pueden detectar, que pueden detectar una separación y se pueden ver de una forma separada del resto de los objetos y los animales que lo perciben. El hombre puede hacer eso, pero yo digo en el libro, imagínate ahora que tienes un interruptor en el espejo y aparte de verte de forma separada, activas ese interruptor y aparte puedes estar observando ciertas cosas de las que fluyen en tu mente, pues. Entonces, eso no lo pueden hacer los animales, pero los seres humanos sí, podemos percibir lo que está sucediendo en nuestra mente. Entonces, ese interruptor es propio nada más de la raza humana, no de los animales, cuando menos hasta donde sabemos, ¿no? Entonces, ese podría ser a grosso modo la diferencia entre la primera y la segunda conciencia. Ok, entonces, la primera literalmente es como saber que estamos aquí, pero sin ser consciente de ello, se podría decir. Hay cierto nivel de percepción, más de concepto, ¿no? Porque si tratamos de definirlo sobre un concepto, está muy difícil. Es muy complicado, ¿no? Hay cierto nivel de percepción. Los animales pueden percibir, y cuando hablo de la muerte, que es algo muy importante en el libro, hablo de eso. O sea, los animales pueden percibir la muerte, pero no pueden entender el concepto de la muerte, no pueden entender qué sucede con la muerte, pero la pueden percibir. Es algo parecido. Pueden percibir ese primer grado de conciencia, la primera conciencia les da ese grado de percepción, pero de ahí no pueden pasar todavía, cuando menos hasta donde sabemos, ¿no? Y la pueden percibir, por ejemplo, cuando sienten peligro y tienen que escapar al depredador. Yo creo que ahí está lo más claro, ¿no?
Exactamente. El Y deseo ya original. el segundo nivel es entonces cuando nosotros empezamos de que conceptualizar la muerte, por ejemplo, de que hay un más allá o todas estas ideas que van surgiendo de dioses y eso es a raíz de ese segundo nivel de conciencia. Sí, porque el segundo nivel de conciencia lo que empieza a desarrollar en el ser humano también es la percepción de tiempo. O sea, podemos empezar a entender el tiempo, el pasado y el futuro. Y a través de entender el pasado podemos desarrollar el futuro. No se puede explicar el futuro sin el desarrollo del pasado. Y el futuro nos da esa posibilidad, a diferencia del resto de los animales, de poder imaginar qué va a suceder con nosotros, ¿no? Y de poder adelantarnos a nuestra muerte. Algo que los animales, hasta donde sabemos, no pueden hacer, el resto de los animales, ¿no? Ok, ok. Y ahora pasando al tema de la mente, me gusta mucho que en el libro plantees que la mente nos miente todo el tiempo. No sé si nos podrías hablar un poco de esta idea, de dónde proviene y... Sí, Freud lo maneja mucho, ¿no? Porque habla de la neurosis, que tiene que ver con esta idea de, por decirlo de alguna manera, de protegernos de la muerte o de negar la muerte, porque si no seríamos seres neuróticos que no pudiéramos operar. Y volviendo a la misma idea, a la teoría del deseo original, pues si no pudiéramos operar, no pudiéramos trabajar y no pudiéramos alimentarnos y moriríamos. Entonces, básicamente esta idea de la negación de la muerte, que uno de los libros donde más me baso, de mi propio libro, es un libro que se llama La negación de la muerte, de Ernest Becker. Y él habla de esa parte, ¿no? O sea, el ser humano necesariamente tiene que trabajar en esta negación de la muerte, porque si no seríamos inoperantes en la vida, ¿no? Entonces, la mente, esa idea de que la mente nos miente es algo útil para la mente. La mente está inventando constantemente. La cuestión es ver hasta qué punto nos miente, ¿sí? Que eso también lo marco en una diferencia. Por ahí, Jesús, no sé si alcanzaste a leerlo, que es fundamental para el desarrollo del libro también. Cuando hago la diferencia entre lo que es un deseo, decíamos ahorita que el deseo original es la madre de todos los deseos, Ajá. y hay deseos que son genuinos, por ejemplo, el deseo de alimentarte, porque si no tienes el deseo de alimentarte, pues morirías de inanición. Pero la mente, lo que ha hecho, que también ha sido útil para nuestra sobrevivencia, ahora ha convertido esos deseos en apegos, que básicamente el apego es algo que se ha convertido en algo poco natural. Básicamente son trampas que la mente nos genera, que yo le llamo confusiones de la mente más que nada, ¿no? Y a eso es a lo que casi al final del libro desbordo en lo que podría para mí ser lo que yo hablo, que para mí sería el ego propiamente, ¿no? Que es esa confusión, ese estado de confusión de la mente originada por, por esta idea, por este desbalance, por decirlo de alguna manera, entre los deseos originales y propios de todo ser vivo y Okay. cuando damos ese brinco hacia los apegos. Al final, en pocas palabras, los apegos son deseos originados por una confusión de la mente. Sí, ok. Y sí me acuerdo de esa parte cuando empiezas a mencionar los distintos apegos. Por ejemplo, ay, voy a tomar el libro porque hay uno que me llamó la atención mucho y quisiera que lo habláramos un poco. Aquí está. Por ejemplo, el de los celos. Es el que, que se me hizo muy interesante. No sé si nos pudieras hablar un poquito de ese apego. Bueno, ahí pongo algunos ejemplos de los apegos, ¿no? Ajá. Y lo que trato de explicar en esos ejemplos es cómo esos deseos que son genuinos y válidos a través de una mala gestión, por decirlo así, de la mente, porque la mente obviamente está ahí para mantenernos vivos, pero una mala gestión de la mente se convierten en apegos, ¿no? Entonces decía también antes que para mí es fundamental todo lo que tiene que ver con la psicología evolucionista, y la psicología evolucionista nos habla precisamente de cómo surgieron los celos, de por qué los celos surgieron y por qué han sido parte fundamental también
de mantenernos vivos, ¿no? Entonces se han hecho estudios muy interesantes tratando de entender y definir cuál es el origen de los celos. Sin embargo, bueno, y se ha demostrado que en realidad ha sido por una cuestión evolutiva, básicamente. Pero hago y marco una diferencia ahí de los celos con la celotipia, ¿no? Okay. Incluso hablo de Otelo lo pongo como marco de referencia ahí de en qué momento los celos dejan de convertirse en un deseo genuino, ¿sí? Como de sobrevivir, de reproducir la especie. Exactamente, de reproducirse, porque básicamente están en esa función, en la parte reproductiva, y se convierten en un apego, ¿sí? A través de cuando se involucra la mente y entra en ese proceso de confusión la mente y se convierte a lo mejor en una celotipia, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea, pero incluso en todos los demás ejemplos que trato de explicar ahí, básicamente la idea es de demostrar o de hablar sobre cómo la psicología evolucionista trata estos temas y cómo ha demostrado de que los deseos son genuinos y son valiosos y son válidos, pero cómo pueden en un momento perturbarse esos deseos y convertirse en apegos a través de la confusión de la mente. Entonces, ya a veces hemos estado repitiendo esta parte de la confusión de la mente, que yo le llamo el ego, y básicamente la propuesta al final es cómo originar que nuestra mente se confunda lo menos posible, que es imposible que no se confunda, ¿eh? Eso sí, tenemos que dejarlo claro, no es una solución que digamos ya, la verdad, aunque me gusta la filosofía budista, no creo mucho en el nirvana y digo, me parece complicado creo que tendríamos que dar alternativas muy prácticas para los seres humanos, ¿no? Porque a que veces no parezcan tan irreales. Que no parezcan tan irreales, entonces no es la idea de que lleguemos a ser todos budas, ¿sí? Sino que simple y sencillamente podamos tener un equilibrio lo suficientemente adecuado para tener una vida plena. Okay. Y yo creo que aquí ya podemos tomar lo que sería la tercera conciencia. No sé si nos quieres hablar un poco de esta parte. Que me gusta porque comienzas con esta parte de conócete a ti mismo, pues. Así es. Sí, yo creo que no por nada las filosofías más importantes y los filósofos más importantes de toda la historia han retomado este tema de conócete a ti mismo. Que a veces también, por tanto que se repite y se repite, a veces ya le damos muy poca importancia, pero me parece que esos temas que aunque se repitan, son fundamentales. Lo que pasa es que no nos hemos introducido en el tema de conocernos a nosotros mismos, y creo que conocernos a nosotros mismos no es nada más el hecho de tratarte de escuchar y de tratar de realizar introspección o meditación. Conocernos a nosotros mismos también es esta parte de conocer nuestra evolución. O sea, que al final la evolución es lo que nos ha llevado a ser como somos ahora. Porque si conocemos la evolución, vamos a entender todo esto que nos conforma. O sea, nuestras emociones, nuestros instintos, nuestra mente, nuestra conciencia. Eso es conocernos también a nosotros mismos. Y eso no se genera nada más a través de un proceso de introspección o de meditación. Ahora, también es un proceso o es algo que no podemos descubrir por nosotros mismos. Más el hecho de conocernos a nosotros mismos no lo planteo básicamente de una forma individual, sino a través de un desarrollo de un proceso como especie. Y creo que en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Y la tercera conciencia me parece que es algo en lo que hemos estado tocando, acariciando, rozando, y que han dado muestras de que sí pueden ser, el alcanzar esa tercera conciencia, sí puede ser un factor que influye en el bienestar de los seres humanos, ¿no? Y ese nivel de conciencia, como parte de la evolución, ya lo vivimos, ya lo percibimos, pero como no está del todo todavía desarrollado en el ser humano, todavía no lo podemos poner en práctica al 100%. Todos los procesos evolutivos del ser humano, de los seres vivos, han surgido de esa manera. No podemos pensar que cuando surgieron las emociones en los mamíferos, surgieron al mismo tiempo, en un mismo instante en todos los mamíferos en el mundo. O sea, hubo un proceso evolutivo que a través de mutaciones se fue generando, a través de la genética se fue transmitiendo de generación en generación, y así fue, como dice
Charles Darwin, pues, ¿no? En la medida que pudo provocar que ese ser vivo permaneciera y se adaptara a su medio ambiente, de en esa manera fue como se fue conservando en el resto de las generaciones. Lo mismo sucede con la tercera conciencia. Me parece que la tercera conciencia es parte de la evolución del ser humano. Ahora, tenemos la ventaja, a diferencia de antes, de que ahora somos conscientes de esa situación. Somos conscientes de que nosotros podemos desarrollar ciertas características evolutivas. Habría que saber elegir. A diferencia de cualquier otro momento en la historia del ser humano, ahora tenemos ese nivel de poder elegir y qué queremos desarrollar de lo que la evolución nos ha dado y qué queremos hacer a un lado. Entonces, esa es básicamente la propuesta. Ok. Y parte para este desarrollo de la tercera conciencia también, aparte este estudio más evolutivo, parte importante también es, por ejemplo, las prácticas como el mindfulness y la autocompasión podrían entrar para ayudarnos. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Hay muchas maneras. Por ejemplo, esta parte del flow que comentabas, es definitivamente, y él es muy, en su libro lo retoma constantemente, que el flow es una manera, él no habla de una tercera conciencia estrictamente, pero habla de desprenderse del ego, ¿no? O sea, habla muy específicamente de cómo se puede desprender del ego cuando estamos en ese proceso de flow, de flujo. Entonces, y yo concuerdo mucho en eso, Kai. Llegué a esas mismas conclusiones porque el hecho de la tercera conciencia, básicamente la idea es precisamente desprendernos del ego, desprendernos de ese estado de confusión para transitar a otro estado que obviamente digo, o que yo le llamo y que muchos le llaman el no ego, básicamente, que es tener una claridad de mente más adecuada que nos permita entender la verdadera naturaleza del ser humano. O sea, cuando entendemos esa parte, podemos entender y podemos generar un balance en nuestros deseos, ¿sí? Entonces, te digo, hay muchas formas de poder acceder a la tercera conciencia. A veces, de hecho, ya hay muestras de que lo hacemos de forma instintiva. Pongo ahí el ejemplo, que eso significa que ya están nosotros. Pongo ahí el ejemplo de los niños, por ejemplo, de cuando los niños son pequeños y están jugando, ellos están en total flujo, están totalmente accediendo a un nivel de la tercera conciencia. Lo que pasa es que después cuando ya crecemos, que empezamos a llenarnos la cabeza de conceptos e ideas, pues ya nos vamos alejando de ese nivel de tercera conciencia. Pero hay otros, por ejemplo, cuando vemos cuando vamos al campo o cuando vemos un paisaje que nos emociona, que ese paisaje no entra a través de los conceptos, no entra a través de la razón, entra a través de los sentidos y nos embriaga por dentro y nos hace sentir. Ahí estamos accediendo también a un nivel de conciencia diferente. Pongo ahí, me imagino que a muchos les ha sucedido, mi primer hijo cuando me sujetó mis dedos, pues, fue algo para mí extraordinario. Y lo he platicado con otros amigos y dicen, sí, fue algo extraordinario, ¿no? Yo también lo pongo ahí como un ejemplo. Eso también es como acceder a ese nivel diferente de conciencia. Ahora bien, lo tenemos, lo vivimos la mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestra existencia. La cuestión es, si creemos realmente que ese pudiera ser una alternativa para reducir el sufrimiento de la especie humana, pues ¿cómo lo podemos desarrollar? Entonces, la meditación, sobre todo el mindfulness, que es lo que yo practico, a mí me ha dado esa posibilidad, cuando menos es lo que yo he percibido en mí, de poder acceder a ese tercer nivel de conciencia, ¿no? A esa tercera conciencia. Pero hay muchas formas, ¿eh? Entiendo, por toda la bibliografía que he tenido la oportunidad de leer, entiendo que hay muchas maneras de poderlo hacer. Yo elegí esta, sí, pero hay otras maneras también. De hecho, también pasa mucho, he escuchado los deportistas, ¿no? Que cuando están así súper concentrados, corriendo, jugando, que están en el momento y también en el arte, cuando escribes. Creo que hay muchas actividades en que podemos lograr este estado también, ¿no? Como tú mencionas, que no nomás... Bueno, pero también creo que el mindfulness nos puede ayudar como a que no solamente sean esos momentos, sino
sea a través de todo nuestro día, pues. Sí, sí, exactamente. Ese es un buen punto, Jesús. Esa es a lo mejor lo que a mí me ha enganchado un poco más, ¿no? Porque definitivamente el trabajo también me da momentos de flow, y momentos de acceso a ese tercer nivel de conciencia. Pero sí, las técnicas de mindfulness, pues es lo que me ha regalado, ¿no? A mí, esa idea, como tú bien dices, de poder hacerlo de una forma más cotidiana. Ok. ¿Y nos podrías explicar una técnica así simple y sencilla que alguien a lo mejor ahorita podría poner en práctica? Sí, sí, la respiración es la forma más sencilla. Aprovecharnos de la respiración es la forma más sencilla de practicar mindfulness. Y quiero aprovechar ahorita porque, curiosamente, a partir de que me invitaste a tu programa, he estado escuchando algunos podcasts, me he estado topando ahí con ciertos influencers y me he dado Sí. cuenta, la verdad, de forma un poquito, pues, triste, de que hay un entendimiento equivocado de lo que es el mindfulness. Y quiero aprovechar tu podcast también para platicar sobre ese punto, ¿no? Se habla Como, mucho, mándeme. es como, viste, como que ya nomás es un concepto más que algo que se vuelve tendencia, ¿no? Y se empieza a deformar. Así lo tomaste. Sí, sí, y en realidad es normal, ¿eh? Es común que Mm. sucedan ese tipo de cosas. Es porque pues, hay personas que se aprovechan de este tipo pues, de técnicas y aparte pues, que ha tomado realmente mucha importancia, mucha relevancia. Hay personas que se han acercado a ese tipo de prácticas, pero obviamente surgen personas que se aprovechan de esta circunstancia Okay. y con un conocimiento equivocado. Quiero pensar que no ha sido intencional. Pues han dado, pues te digo, han hecho mal uso de lo que es la práctica del mindfulness. Sobre Okay. todo en este concepto de equivocado de cómo se maneja el vivir el ahora, ¿no? Porque sí, el mindfulness definitivamente tiene que ver con esa idea de vivir el presente, vivir el ahora. Pero y luego dicen, no, es que no es posible desligarnos del pasado y del futuro, no es posible vivir nada más en el ahora porque dejaríamos de hacer todo lo que hacemos. Sí, de hecho así es, y no podemos desvincularnos del pasado porque esa es nuestra esencia, y no podemos desvincularnos del futuro porque esa es la forma en cómo estamos planeando nuestra existencia, nuestra vida. El mindfulness lo que plantea es, es como, lo podría comparar como ir al gimnasio, ¿no? O sea, nadie podría decir que ir al gimnasio es malo, el ejercitarte porque te genera salud. Bueno, dependiendo de cuál sea la intención de cada quien, pero en general el hacer ejercicio sabemos que es positivo porque nos da salud, pero no por eso vamos a estar todo el día en el gimnasio, ¿no? Es cuando entramos en esta Ah, sí. parte de desbalances, donde los deseos se convierten en apegos, lo mismo. Entonces, no vamos a estar todo el tiempo en el gimnasio, porque entonces ya ahí habría un problema. Lo mismo sucede con el mindfulness. No se trata de estar todo el tiempo en el presente, sino lo que, como dice Eckhart Tolle, el problema es que hemos caído en excesos, pues. La mente se ha convertido en este monstruo que menciona él mismo, y ahora vivimos más en el pasado, vivimos más en el futuro, y hemos dejado de vivir en el presente. Entonces, básicamente la propuesta es eso: ¿cómo podemos rescatar esa experiencia de vivir más frecuentemente en el presente? Entonces, no se trata de alejarnos y dejar de vivir en el pasado ni en el futuro, no. Es cómo podemos vivir más en el presente, como esta idea del gimnasio, ¿no? De ir y hacer ejercicio, ejercitarlo, pero hasta una hora o no sé cuánto sea lo más adecuado, y después ya volvemos a nuestra vida cotidiana. No, a ver cómo está. Yo creo que se me ha pasado que pienso, ojalá algún día pueda ser como Buda con la iluminación así, porque, pero yo creo que sí está muy, no sé, a veces me cuestiono si sí, o más bien, ¿qué concepto tenemos de esta iluminación? A lo mejor su concepto era, pues ¿no? Que no es un estado así constante y solamente es un balance como todo en la vida, pues. Como tú dices, si no, luego entra la mente, se vuelve confusión y se vuelve un apego y se vuelve un ciclo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Definitivamente es. Creo que, te digo, me gusta la filosofía budista, no soy budista, pero me gusta mucho, así como no soy católico, pero leo la Biblia, me gusta mucho la filosofía que se expresa en la Biblia, aprendo mucho también de ahí. Y lo mismo con el budismo, ¿no? Hay conceptos que no coincido, la reencarnación, por ejemplo, no coincido, el karma,
estrictamente, bueno, pudiera haber ahí discusión en el sentido con expertos en el budismo, pero básicamente en esta idea que de forma generalizada creemos en el karma, no coincido con esa idea generalizada. Hay mucho que aprender del budismo. El budismo es muy, muy profundo. Yo tengo 5 años leyendo sobre budismo y creo que no conozco prácticamente nada de budismo. Es realmente complejo, pero sí en lo que creo, y me parece que eso es lo que pues no que nos haya hecho daño, pero que no ha fructificado de la manera más adecuada el budismo, es en esta idea de que nada más los iluminados pueden llegar y tienes que entregarte 100% al budismo. Y no, creo que el budismo es mucho más útil que eso. Creo que no necesitamos acceder al nirvana, ni ser budas. O sea, me parece que el budismo tiene muchas cosas muy positivas que pudiéramos utilizarla en nuestra vida diaria. Y ahorita retomando lo que me decías, Jesús, de una práctica sencilla, hablaba de cómo fortalecer nuestra presencia en el presente. Y la respiración es algo, yo lo comparo con el agua, porque el agua pues tiene muchísima, es la vida para el ser humano. Sin embargo le damos muy, muy poca importancia, porque abrimos la llave y pues por ahí sale inmediatamente y la tenemos en acceso, accedemos a ella de una manera muy sencilla. Y la respiración es lo mismo. La respiración es algo mucho, muy importante, pero no nos damos cuenta de ello. Y la respiración es una forma de mantenernos y anclarnos en el presente y alejarnos y ejercitarlo, por poner la misma comparación que ponía con el gimnasio, ¿no? Ejercitar nuestra presencia en el presente. La idea es enfocarnos en esa presencia de nuestra respiración. Y si te parece, ahorita hacemos un ejercicio muy rápido, Sí, una claro. práctica. ¿Te parece? Bien. Sí. Entonces, yo te sugeriría algo muy, muy sencillo. Simplemente, como vamos a basarnos en la práctica de la respiración, pues la idea es sentarnos de forma recta, nuestra cabeza también recta, haz de cuenta como si quisiéramos alcanzar el cielo con la coronilla, ¿no? Como si fuéramos unos reyes, unas reinas. Nuestras manos pueden estar de forma cruzadas sobre nuestras piernas, o poner nuestras manos, nuestras palmas sobre nuestros muslos, ¿sí? Y los pies pegados al piso. Okay. Les pediría que cerraran sus ojos, si les es posible, si se sienten cómodos con ello, o pueden dejarlos entreabiertos, mirando un poco hacia abajo, si eso les hace sentir cómodos o cómodas. Ahora les pediría que tomáramos una respiración lenta, muy lenta y profunda. Detenemos ahí y exhalamos de la misma manera, lentamente, intentando hacer lo más largo posible esa exhalación. Una vez más. Ahora empezamos a respirar normal, a nuestro ritmo normal. Y ponemos atención en el flujo del aire. Sientan cómo entra por su nariz ese aire fresco. Y cómo al exhalar sale convertido en un aire cálido. Presten atención a ese flujo del aire. Cuando entra en su cuerpo y cuando sale. Distraerse es totalmente normal.
nuestra mente está construida para divagar. Simplemente seamos conscientes y regresemos a la respiración. Ahora vamos a abrir nuestros ojos lentamente, muy despacio, muy despacio. Bueno, este es un ejercicio muy breve que también nos ayuda a introducirnos un poquito más en lo que es la meditación. Es obvio que nos relajamos cuando hacemos esta clase de ejercicios, pero el objetivo de la meditación no es la relajación, es otra confusión que existe, ¿no? Es una consecuencia y viene junto con la meditación, pero el objetivo no es la relajación. El objetivo es alejarnos del ego. Eso es lo que hacemos al centrarnos en el presente. Dejamos de transitar en el pasado y en el futuro. Y nos alejamos del ego. Por ende, nos alejamos de los apegos. Y ese ejercicio hay que trabajarlo y básicamente tiene una base científica. Le llaman neuroplasticidad. El cerebro es plástico. Las conexiones neuronales, la sinapsis se pueden rehacer. Eso no es algo que surge del budismo. Simple y sencillamente la ciencia lo ha comprobado ahora y hay cientos y cientos de estudios, no solamente uno, porque a veces escuchamos comentarios en redes sociales de que dicen, hay un estudio científico que demuestra esto, y eso es esoterismo. Para que algo sea comprobado tiene que haber cientos y cientos de estudios científicos para que podamos decir que hay una comprobación científica. Y el mindfulness tiene eso, ¿no? Realmente algo de lo que me convenció de introducirme en la práctica del mindfulness es el sustento científico que tiene. Okay. Y está muy basado en esta parte del avance en la neurociencia, que a su vez se basa en el avance que ha habido en la tecnología del estudio del cerebro. Antes no se podía hacer, ahora sí podemos saber prácticamente en tiempo real qué es lo que está sucediendo con nuestro cerebro. Cómo se modifican esas conexiones neuronales y cómo se dinamiza el cerebro en ciertas áreas cuando practicamos meditación. Entonces, tiene un sustento totalmente científico, no es esoterismo, es algo que tenemos que dejar muy claro, entre muchos otros mitos que hay sobre la meditación, pero nos llevaría bastante tiempo platicar de eso, Jesús. Puede ser otro episodio, eso está cuando gustes. Mitos de la meditación. Sí, cuando gustes. Bueno, Sergio, creo que sí me relajé ahorita bastante. Y ya para ir cerrando el episodio, me gustaría saber cuál ha sido una de tus experiencias más profundas o significativas que has tenido en todo este camino. Pues mira, así específicamente algo que haya marcado, que haya sido un cambio de dirección, sinceramente lo puedo decir que no ha existido. Es como que algo que te iluminó así de la nada. No, la verdad no, lo fui asimilando definitivamente las primeras veces que practiqué sí sentí algo diferente, sí percibí algo diferente, ¿no? Eso sí tengo que reconocerlo. Sí sentí un cambio, pero no fue algo drástico en realidad. Con el tiempo lo que empecé a ver es que pude gestar en mí una mayor ecuanimidad, una mayor calma, pude fortalecer mis relaciones interpersonales, pude alejarme del ego
en esas relaciones no totalmente, obviamente, ¿no? Pero tomando en comparación como lo hacía antes. ¿Y cómo lo noté eso? Me he dado cuenta que puedo escuchar mejor a las personas. Okay. Y no oír, escuchar. O sea, y con una intención real de poder compenetrarme con esta otra persona, con lo que llamamos ahora empatía, ¿no? Con una empatía real. No con esa intención de anticipar y contestar algo genial que le pueda decir a la otra persona, una recomendación. O sea, realmente ha alimentado de una manera muy fuerte la escucha en mí. Y la verdad, eso ha desarrollado de una manera muy importante y ha mejorado mucho mis relaciones interpersonales con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Y yo podría decir que eso ha sido a lo mejor lo principal que ha generado en mí. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Las relaciones interpersonales. Sí, sí, definitivamente. Creo que eso ha sido lo más valioso y me ha sido muy, muy útil. He fortalecido mucho esas relaciones. Ok. Otra pregunta es, ¿cuál sería el consejo más, o lección o consejo más importante que nos podrías dar? No dejen de intentarlo. No dejen de intentarlo. A veces es natural también y volvemos a lo mismo. Y si escarbamos un poquito, esta idea de tomar tanto en cuenta a las personas que nos rodean también tiene una base evolutiva, ¿no? Los seres humanos vivimos en sociedad y así fue como alcanzamos este grado de desarrollo y evolución que tenemos ahora. No podíamos haberlo hecho si hubiéramos sido seres aislados, pues. Sin embargo, caemos en lo mismo. Es un deseo genuino querer vivir en sociedad, querer vivir acompañados, pero ese deseo genuino se puede convertir en un apego. Okay. Cuando hablamos de esta idea de que no puedo vivir sin ti, ¿no? Y que queremos vivir con esa persona aunque nos haga sufrir, aunque nos dañe, eso ya es un apego. Pero el deseo de querer vivir acompañado es totalmente genuino. Cuando sentimos sufrimiento tenemos que entender que siempre va a haber una mejor forma de vivir la vida. Siempre va a haber una manera mejor de cómo reducir nuestro sufrimiento. Eso es lo que yo podría recomendar. Si estás en un proceso de sufrimiento, no esperes a llegar a que sea insoportable. O sea, atiende. Yo soy ingeniero, repito, pero sí también me gusta mucho en mis talleres desmitificar la idea de la atención psicológica y psiquiátrica. Yo les recomendaría, asistan al psicólogo. Yo mismo lo hago. Me sirve, me es útil porque es una forma también de apoyarme, de enriquecerme. Y eso sería algo importante también que recomendaría. O sea, atiéndanse. A veces tenemos esa idea errónea de que si vamos con el psicólogo es que somos personas débiles. Creemos que todo lo podemos lograr de nosotros. Esa idea tan estúpida de que si yo lo deseo, yo lo puedo lograr. Se me hace que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Me parece que lo mismo, somos seres que vivimos en sociedad y requerimos el apoyo del resto de las personas. A veces hay que abrirnos de corazón y decir, requiero apoyo. Entonces esas serían mis recomendaciones así a grandes rasgos. Ok. ¿Y libros, películas o documentales? Bueno, tu recomendado libro, ¿no? El suicidio de la mente, claro. Pero otros que puedas recomendarnos también. Híjola, pues ¿qué te puedo decir? Hay muchísimos. Digo, por ejemplo, leo mucho a Thich Nhat Hanh, me encanta Thich Nhat Hanh. Por ejemplo, este libro fue el primero que me leí de él. Es un libro muy suavecito, muy, muy tranquilo. Y para que vean que sí coincido mucho, pues también leo libros científicos. Me encanta Carl Sagan, por ejemplo. Te recomiendo este. No sé si se ve bien. Sí, sí se ve bien. Ok, Los Dragones del Edén. Pulitzer de Sagan, me parece que en el 74, 75. Pues no sé, realmente mi acercamiento a estos temas es en esa combinación de ciencia y budismo. Sí, leo mucho sobre psicología evolucionista y leo mucho sobre los últimos avances en ciencia, específicamente lo que tiene que ver con la mente humana y la conciencia. Y leo mucho también, obviamente, sobre budismo, leo mucho sobre filosofía. Ahorita estoy leyendo uno de Byung-Chul Han, no sé si lees a Byung-Chul Han.
No, no. Es un filósofo surcoreano que vive en Alemania y que ahorita pues ha influido mucho en la civilización moderna. Tal vez es el filósofo moderno más reconocido que está vivo, ¿no? He leído algo de él, bastante interesante. Entonces, básicamente mi lectura se basa en esos términos, ¿no? En budismo, en ciencia enfocada en esos términos de mente y conciencia y en filosofía. Leo a Hegel, a Schopenhauer, no sé, o sea, me gusta la filosofía, es complicado, pero trato de leer ahí artículos que son un poquito más digeribles, ¿no? Porque sí, la filosofía, sobre todo de los antiguos, es un poquito compleja, pero sí vale mucho la pena leerlo, vale mucho la pena leerlo, porque entiendes mucho de por qué somos como somos también leyendo filosofía. Ok, perfecto. Pues bueno, Sergio, muchísimas gracias. También este libro pues es la recomendación principal, ¿no? El suicidio de la mente. ¿Dónde lo pueden encontrar, Sergio? Mira, ahorita está en Amazon digital. Igual, me imprimí otro bonchecito ahí de libros. Ya he impreso como unos 100 libros por ahí que los he colocado con amigos, con personas que les interesa el tema y eso, y ellos me han hecho el favor de comprarlo. Igual, si a alguien le interesa, con todo gusto ahí puedo pasar a dejárselo sin ningún problema. Sí, yo creo que me han de quedar unos 10 o 12 libros, no sé. Okay. Pero si no tienen inconveniente en leerlo digital, lo pueden adquirir ahí en Amazon. ¿Y dónde te puede seguir la gente? Tengo mi página de Facebook, aunque ahí aparece como Eric Mavic, que es el seudónimo que utilicé para escribir el libro. Eric Mavic es una combinación de los nombres de mis hijos. Ah, ok. Eric Mavic, Eric, Mariana y Víctor, que ahora es, a propósito, me aprovecho, no creo que me esté viendo ahorita porque no sonó, está trabajando ella, pero es el cumpleaños de mi hija. Ah, ok. De Mariana, entonces le mando un gran abrazo. Ya le hablé temprano, ¿no? Pero igual aquí la felicito por este medio. Entonces, te digo, tengo ahí mi fanpage, Eric Mavic, Mindfulness y Compasión. Por ahí en Facebook, ¿no? En Facebook y también ericmavic.com. Okay. También tengo la página web. Y con todo gusto, cualquier cosa, la verdad que me encantaría que me preguntaran lo que fuera. Si es sobre el libro, pues qué padre también, ¿no? Me encantaría que lo hicieran. Me gustan mucho estos temas y pues estoy a la orden para quien tenga alguna duda o algún comentario. ¿Y en Instagram tienes Instagram? No, fíjate, no me he metido a Instagram. Me he resistido un poquito a meterme en todas las redes sociales. Me han dicho, oye, pues Instagram es lo que ahorita se mueve más. Pues sí, tal vez sí, ¿no? Pero sí tengo un poquito de resistencia en masificar ahí en todas las redes sociales. De hecho, no tengo Twitter tampoco, ni solo Facebook. Sí. Ok. Pues bueno, Sergio, otra vez muchas gracias y también no se olviden a los que nos escucharon seguir a El Rincón Chacroso. Nos pueden encontrar así en Spotify, YouTube e Instagram. Y pues muchas gracias, Sergio, otra vez. Estuvo muy interesante la charla. No, gracias a ti, Jesús, y de nuevo felicidades por tu podcast. Qué bueno que tienes esta iniciativa. Ojalá más jóvenes tuvieran esa iniciativa. Muchas gracias, Sergio. Y, vale. Otra cosa, cursos ahorita no estás dando por si a alguien le interesa también. Sí, pues que gracias, te paso sí, ahorita estoy ya, que está un poquito más relajada esta cuestión de la pandemia, sí, vamos a empezar otra vez con los cursos. De hecho, estoy desarrollando uno que es el que quiero dar próximamente, que es relacionado con el ego, precisamente, que es para mí un tema súper importante, cómo gestionar nuestro ego, que tiene mucho que ver con estos temas que se pueden ver en el libro. Okay. Y si me haces el favor ahí, te paso las fechas y sí, claro que sí. Y tú ya las promueves ahí en tu podcast, ¿te parece? Sí, claro que sí. Okay. Pues bueno, Sergio, muchas gracias. No, hombre, gracias Estamos a ti. En contacto. Claro que sí, cuídate mucho.